para salvar a mis 3 amigos de la infancia, mi hermano pereció en el incendio. Después de eso, se turnaron para cuidarme y salir conmigo, pero al cabo de unos años se cansaron de ello. Rudolf fue el primero en perder la paciencia y dijo irritado, realmente ya no soporto su maldito temperamento. ¿Podemos enviarla a un hospital psiquiátrico? Payne dijo impotente, solo aguanta un poco más. En cuanto se gradúe y encuentre un hombre con quien casarse, seremos libres. En cuanto a mi novio actual, dijo Stanley con frialdad, mi tiempo se acabó. Ayúdame a encontrar una manera para hacer que ella inicie la ruptura. Amores de la infancia, favores que salvan vidas. Resultó que todos ellos eran solo una carga. Pensé, está bien, te concederé tu deseo entonces. Mi celebración de cumpleaños fue la misma que en años anteriores. Como siempre, Stanley y los demás se encargaron de todo por mí. Esta vez dijeron que tenían una sorpresa para mí. Tenía muchas ganas de verla. El día del banquete, el gran salón de la villa estaba abarrotado de una multitud ruidosa y bulliciosa. Me senté en el sofá junto al ventanal que iba del suelo al techo, observando a esa gente desde lejos con una expresión fría y disgustada. Rudolf se acercó perezosamente, sosteniendo un vaso de leche con las manos en los bolsillos. Su cabello estaba peinado hacia atrás con pomada, revelando una frente amplia y unas cejas afiladas y hermosas, con algunos mechones sueltos colgando mientras sonreía de una manera que parecía todo menos apropiada. El traje no estaba bien usado, con los botones de la camisa desabrochados lo suficiente para revelar los contornos de los músculos de su pecho con un ligero levantamiento de su brazo, exudando encanto sin esfuerzo en todo momento. El epítome del coqueteo. Es el tipo de comportamiento desenfrenado que siempre he detestado más. Pero nos separamos hace mucho tiempo. No puedo controlarlo. Ahora ya no quiero controlarlo más. Tomé la leche tibia que me entregó y lo escuché decir alegremente tonterías sobre que uno no debería ser demasiado solitario y debería hacer más amigos. Por primera vez no discutí ni me enojé. Al ver esto, Rudolf sintió un destello de sorpresa en sus ojos. Se inclinó y me preguntó vacilante, ¿qué pasa? ¿Quién hizo enojar nuevamente a nuestra jovencita? Yo sostuve el vaso de leche. Mi mirada cayó sobre la multitud. Aquella niñera que se sonrojaba tímidamente y hablaba con mi novio Stanley, todavía tranquila y en silencio, le respondió con naturalidad a Rudolf, no, tienes toda la razón. La expresión de Rudolf de repente se volvió peculiar. No podía distinguir con certeza si lo que decía era verdad o si se trataba de la peligrosa calma antes de la tormenta. De repente, señalé un lugar determinado y le pregunté, ¿quién es esa persona? Rudolf siguió mi mirada. A primera vista, uno no podía dejar de notar a ese hombre con un aura sobresaliente, que destacaba entre la multitud como una grulla entre pollos. El hombre era alto y delgado, vestía de manera informal, pero cada uno de sus movimientos exudaba una gracia noble y refrescante. No parecía que Rudolf hubiera invitado a un compañero de departamento. Efectivamente, Rudolf soltó una O y dijo, el nuevo profesor de nuestro departamento, bastante joven, parece servir también como consejero psicológico de la escuela. Rudolf se acarició la barbilla, se burló y dijo, las clases de este profesor eran muy populares entre las alumnas. Incluso las sesiones de terapia psicológica estaban siempre llenas. No sé si está aquí para enseñar y educar o para coquetear y ligar con chicas. En resumen, no es muy correcto. Cuanto más me menosprecia delante de mí, más me intereso en esa persona. Interrumpí a Rudolf y le pregunté directamente, ¿cómo se llama? Rudolf se quedó congelado. Miró al hombre y luego me miró a mí. Sus cejas se fruncieron gradualmente. Fingió indiferencia, sonrió y evitó dar una respuesta directa. Pero él, en cambio, preguntó, ¿por qué lo preguntas? Ignoré su pregunta. En ese momento, la música en el gran salón comenzó a cambiar melódicamente y mucha gente empezó a bailar con gracia. Mi novio Stanley, normalmente frío e inaccesible, después de atrapar la caída mal simulada de la joven sirvienta, nunca soltó su mano. Uno miró hacia arriba mientras el otro miraba hacia abajo, inmóviles en medio de la multitud que giraba, sus cuerpos apretados, la atmósfera tan cargada que podía generar chispas.
Rudolf, todos lo saben. Lo que menos puedo tolerar es cualquier impureza en mis ojos. Incluso si solo hubieran dicho una palabra más a otra chica en el pasado, me volvería sospechosa y paranoica, me erizaría de espinas afiladas y me volvería loca de celos. Apuñalarse a sí mismos también los dejó completamente exhaustos. Por eso, en sus interacciones posteriores con el sexo opuesto, se volvieron extremadamente cautelosos y cuidadosos. Incluso el habitualmente mujeriego Rudolf estuvo dispuesto a respetar este principio por mí. Pero lo que no sabía era que esto se convirtió en la mejor manera de deshacerse de mí. Recordé vagamente la última vez que rompí con dolor, la penúltima vez que rompí con Rudolf. Todo parece ser por eso. Caí en la posesividad extrema, los celos y la locura. Sin embargo, hábilmente escaparon diciendo que se trató de un malentendido. Incluso lograron tomar la posición moral más alta, condenándome por no confiar en ellos y ser demasiado irrazonable. Me sentí culpable, emocionalmente agotada y he roto a llorar incontables noches. Al final, sentí como si me arrancara el corazón mientras iniciaba dolorosamente la ruptura para liberarlos. En la superficie, expresaron arrepentimiento y tristeza. Pero en secreto, quién sabe lo aliviados y contentos que podrían haber estado al finalmente poder respirar aliviados. Esta vez, Stanley volverá a utilizar el mismo truco conmigo. Lo observé en silencio mientras actuaba íntimamente con esa pequeña niñera de mi casa. Mi boca estaba llena de amargura, pero no quedaba rastro de ira en mi corazón. Solo soy una carga para ellos. Si poder librarse de mí sin ninguna carga es el deseo de todos ellos, entonces creo que estoy dispuesta a concedérselo. Me quedé mirando a Stanley durante un largo rato, tanto que él casi no pudo soportarlo, girando su cabeza para encontrarse con mi mirada. Luego me levanté y caminé en la dirección exactamente opuesta a él. Sabía que mi reputación en la escuela era terrible, tan mala que incluso Rudolf y su grupo, que tenían un círculo social increíblemente amplio, tuvieron que hacer un esfuerzo tremendo para invitar a estos compañeros de clase a mi fiesta de cumpleaños. Desde el momento en que entraron en la villa de mi familia, todos me ignoraron por unanimidad, tratándolo como si fuera una fiesta de reunión de clase normal. Hasta ahora esta noche, no he recibido ningún regalo de cumpleaños, pero realmente no me importa. Me acerqué a ese guapo profesor nuevo y, con arrogancia, le extendí la mano. Dije con tono autoritario: «Dime tu nombre y luego invítame a bailar». El hombre que tenía delante pareció algo sorprendido, abrió los ojos ligeramente y el pequeño lunar rojo en el rabillo del ojo se movió fuera de las gafas de montura plateada con el movimiento. Inexplicablemente, parecía algo juguetón. Todos los ojos a mi alrededor me miraban disimuladamente. Pensé distraídamente que si se negaba, podría aprovechar la oportunidad para enfadarme y echarlos a todos. No había considerado la posibilidad de que aceptara, ni pensé que lo haría. El banquete de cumpleaños de esta noche era un acto más de Stanley para provocarme. Me ignoraron, me excluyeron y me marginaron. Naturalmente, tampoco permitirían que nadie más me tratara con amabilidad, pero nunca esperé que esta persona fuera la única excepción esta noche. De repente, sonrió con una mirada muy dulce. Al mismo tiempo, me tomó la mano que había quedado congelada en el aire. «Noamen, feliz cumpleaños, Amanda». Sentí como si me pincharan con una aguja y retiré la mano al instante, pero entonces abrí la palma. Dentro no había ningún objeto de broma, en cambio, era una hermosa y exquisita cajita de regalo. Ese deseo de cumpleaños, expresado sin la más mínima malicia, fue recibido tardíamente. Lo miré aturdida, de repente mi corazón dio un vuelco y se me hizo un nudo en la garganta, dejándome un poco perdida. A Noamen no le importó mi anterior comportamiento reticente hacia él, me extendió la mano y su tono se suavizó aún más. «Si quieres, ¿bailarías conmigo?». Claramente, fui yo quien lo obligó, sin embargo, parecía como si nada pudiera complacerlo más. Norman S. Palm era pálido y delgado, su gesto invitador era a la vez caballeroso y correcto. Tras las finas lentillas, sus ojos claros rebosaban de tierna diversión, como si, incluso si lo provocaba más o lo rechazaba de nuevo, no importara en absoluto. Lo miré a los ojos durante lo que pareció una eternidad, o tal vez solo un instante fugaz. Al final, finalmente levanté la mano.
Justo cuando estaba a punto de agarrar la mía, un repentino y ensordecedor estruendo de un vaso al romperse contra el suelo se escuchó entre la multitud. Alguien dejó escapar un grito ahogado. Instintivamente giré la cabeza para mirar. Vi a Stanley, que de alguna manera se había acercado mucho a mí sin que me diera cuenta. Había vuelto a agarrar a la niñera por la cintura cuando casi se cae. Tras varios intentos, finalmente logré recordar el nombre de la niña, Bonnie. Su madre es mi niñera. La contrataron para cuidarme cuando mi hermano aún vivía, hace unos años. Trajo a su hija a vivir con nosotros sin mi permiso. Después de que la descubrí, me rogó encarecidamente que la dejara quedarse a trabajar por respeto a su madre. Permití que Bonnie se quedara. Antes de esta noche, Bonnie siempre había mantenido un perfil bajo, así que nunca le presté mucha atención, pero seguía haciéndose notar repetidamente, lo que me impedía ignorarla por más tiempo. Lo siento. Lo siento mucho a todos. Limpiaré esto rápidamente, dijo Bonnie. Se sonrojó profundamente, con el rostro lleno de vergüenza mientras se inclinaba a modo de disculpa. Luego se agachó y extendió la mano para recoger los fragmentos de vidrio del suelo. Stanley rápidamente le atrapó los dedos y le dijo en voz baja, «No uses las manos. Ten cuidado de no cortarte». Bonnie lo miró con ojos brillantes y asintió obedientemente. Observé la escena ante mí con el rostro inexpresivo. De repente, noté algo. Miré a Bonnie, frunciendo el ceño y preguntando, «¿Por qué llevas mi ropa?». Innumerables miradas se posaron de inmediato en el atuendo de Bonnie. Llevaba un precioso y sexy vestido largo sin tirantes. Si no se lo hubieran señalado deliberadamente, nadie habría adivinado que era la niñera de nuestra familia. Casi nunca he usado este vestido, por eso no lo reconocí a primera vista. Solo ahora, mirándolo de cerca, lo recordé de repente, era algo que mi hermano mayor me había comprado una vez. Mi mirada era penetrante, casi atravesándola. Bonnie palideció, pero sus ojos se tornaron verdes al instante. Agarrando el dobladillo de su ropa con una expresión inocente, susurró, «Pensé que tú tampoco querías esto. Esta prenda todavía es bastante nueva. No pude soportar tirarlo, así que estoy completamente impaciente por escuchar sus excusas. Es cierto que tengo muchísima ropa y cada mes le pido a la señora de la limpieza que se deshaga de alguna que no uso, pero toda la ropa que me compró mi hermano la guardo en el armario más interior del armario, y le he dejado claro a la señora de la limpieza que no debe tocarlos. Es obvio que fue Bonnie quien lo robó». Reprimiendo la rabia que crecía en mi pecho, dije fríamente, «Quítatelo». Bonnie se quedó congelada. La niebla en sus ojos instantáneamente se convirtió en una lágrima humillante que cayó. Respiré profundamente, apretando los puños. Me contuve con tanta fuerza que mi cuerpo tembló, ignorando el silencio sepulcral que me rodeaba. Repetí con fuerza, «Te dije que te lo quitaras». «No me oíste». Bonnie de repente se cubrió la cara, como si sufriera la mayor humillación, y estalló en lágrimas. A su lado, Stanley dio un paso adelante. Se movió para proteger a Bonnie y me miró con desaprobación. Dijo, «Amanda, ya es suficiente». Escuché el latido penetrante de mi corazón golpeando contra mis tímpanos. Golpe tras golpe, agudos y abrasadores como lava fundida, hundiendo mi cerebro en una agonía vertiginosa. El resentimiento y el odio que había reprimido durante toda la noche, de repente estallaron en un instante. Agarré un puñado de vidrios rotos del suelo y se los arrojé violentamente a Stanley. Rudolph inmediatamente dio un paso adelante para intervenir, pero yo le devolví el golpe con una fuerte bofetada en la cara. Jadeos y susurros llenaron el entorno, y las miradas indiscretas desde las sombras solo alimentaron aún más mi rabia. «Salid todos de aquí. Salid. Salid de mi casa». Ya no podía escuchar lo que decían los demás. Simplemente agarré frenéticamente todo lo que me rodeaba, destrozándolo y destruyéndolo todo. Pronto todos los invitados al banquete se asustaron conmigo. Solo quedaron Rodolfo y algunos otros. Stanley tenía manchas de sangre en la cara y el cuello por cortes causados por vidrios rotos. Estaba furioso, mirándome con ojos fríos mientras me volvía loca. Cuando Rudolph tocó la marca de la bofetada en su rostro, su expresión se oscureció,
pero por lo general era el más temperamental y el que mejor me consolaba. El dolor no estaba aquí, solo pudo reprimir su irritación y venir a detenerme. Tranquila, Amanda. Cálmate primero. Esto es una completa tontería. Miré fijamente a Bonnie, que estaba escondida detrás de Stanley y me sonreía con aire de suficiencia. Mi ira aumentó y me lancé hacia adelante para arrancarle la ropa, pero Stanley, que se suponía que era mi novio, la protegió firmemente. Me agarró la mano y me dijo con frialdad, ¿ya has tenido suficiente de tu locura? Si esto continúa, nadie podrá soportarte. Mi cabeza zumbaba antes de que la tristeza pudiera surgir. Rudolf me apartó de sí y me rodeó la cintura con los brazos. Dijo impaciente por encima de mi cabeza, es solo un vestido, no puedes ser más generosa. En el peor de los casos, te compensaré. Mis ojos estaban rojos e hinchados, llenos de feroces vetas inyectadas en sangre. Sentí como si mi garganta estuviera obstruida con arena, lo que me dificultaba tragar. Aún así, me obligué a no derramar lágrimas. No debía mostrar debilidad delante de estas personas que me están haciendo bullying. Ese es el recuerdo que me dejó mi hermano. No puedo ser generosa. Aunque lo queme o lo rompa, nunca se lo daré. Estaba en los brazos de Rudolf, luchando desesperadamente. De repente bajé la cabeza y le mordí con fuerza la muñeca. Rudolf gritó de dolor y maldijo enojado. Me giré para golpearlo y mis uñas le arañaron accidentalmente la comisura del ojo. Rudolf se enfureció al instante e instintivamente contraatacó. De repente me dio una fuerte bofetada en la cara. Perdí el equilibrio y caí al suelo. 1000 corrientes eléctricas parecían rugir en mis oídos. De repente, todo a nuestro alrededor quedó en silencio. Levanté la mano, toqué con cuidado el lado hinchado y palpitante de mi cara y luego me senté en el suelo. Perdido en sus pensamientos, bajó ligeramente la cabeza. Entonces vio las profundas manchas de sangre en su palma, que quedaron al agarrar el vaso. Solo al verlas me di cuenta del dolor. Tardíamente, sintió tristeza y pena. Respiraciones rápidas y llenas de pánico vinieron desde arriba. Rudolf se acercó y extendió la mano para ayudarme a levantarme, pero antes de que las puntas de sus dedos pudieran tocarme, me encogí de miedo. Me levanté por mi cuenta. Bajé la cabeza y quise regresar a mi habitación, pero de repente Stanley me bloqueó el paso. Me miró con emociones complejas en sus ojos, su expresión vacilante como si quisiera decir algo. Mi mente se volvió algo lenta. Después de pensarlo mucho, de repente me di cuenta. Le dije con sinceridad, rompamos. Fue mi decisión, no tu culpa. Te deseo felicidad con tu nueva novia. Stanley parecía completamente aturdido. Se quedó congelado en shock. Ni rastro de alivio a la vista. No sé qué dije mal. No entiendo por qué. Después de acomodarlo, se volvió aún más infeliz. Realmente no lo puedo entender. Caminé a su alrededor rápidamente. Subí corriendo las escaleras y volví a mi habitación. La cerradura hizo clic al cerrarse, pero la luz permaneció apagada. Me dirigí hacia la cama con la facilidad habitual y vi el marco de fotos en el armario. Las espinas por todo mi cuerpo se suavizaron y el aura violenta y frenética dentro de mí disminuyó. Me apoyé en el borde de la cama y cogí el marco de fotos del armario bajo la luz de la luna. Quería volver a mirar la foto grupal de arriba, pero olvidé que la herida en mi mano aún no había sido tratada. La sangre goteaba sobre el espejo y yo, frenéticamente, extendí la mano para limpiarlo. Las figuras en la imagen se fueron volviendo cada vez más borrosas, hasta convertirse en una masa roja y sangrienta. Me quedé mirando fijamente y sintiéndome algo descorazonada. Ya han pasado 5 años. Mis padres fallecieron prematuramente y desde la infancia he dependido de mi hermano. Pero él también me dejó hace 5 años. Ya lo teníamos todo acordado. No solo me cuidaría mientras creciera, sino que también me apoyaría en mi vejez. Íbamos a ser una familia para toda la vida con la mejor relación del mundo. Pero rompió su promesa. Abracé el marco de fotos y me acosté lentamente, enroscando mi cuerpo y apoyando mi cabeza en el suelo frío.
No pude evitar murmurar para mí misma, no estás aquí y todos me intimidan. Demasiado exhausta y con demasiado dolor, cerré los ojos para escapar. Pensé que volvería a sufrir de insomnio, pero inesperadamente me quedé dormida rápidamente. Tuve un sueño. En el sueño no encontré a mi hermano, sino que soñé con dolor. Las llamas se dispararon hacia el cielo. Una densa columna de humo se elevaba en el aire y el sonido de explosiones resonaba no muy lejos. El calor abrasador quemaba el oxígeno, dificultando la respiración. Mi boca y mi nariz se llenaron de humo de pólvora asfixiante mientras observaba cómo el espacio se retorcía bajo las llamas. Ya no podía distinguir si lo que veía era realidad o un sueño. Pero tal y como lo había imaginado innumerables veces antes, me acurruqué en un rincón sin ningún deseo de escapar. La temperatura ambiente se hizo cada vez más insoportable, mi piel estaba seca y abrasadora, como si pudiera asarme viva en cualquier momento en medio de ese calor abrasador e intolerable. De alguna manera mi mente seguía divagando. Así fue como me sentí cuando mi hermano murió en aquel entonces. Me duele mucho esto. Amanda, Amanda. Cuando la puerta fue abierta violentamente de una patada, los gritos desgarradores que venían del exterior se hicieron evidentes al instante. El dolor se apoderó de mí y utilizó una manta húmeda para extinguir las llamas en mi cuerpo. Luego me levantó en sus brazos y me sacó del mar de fuego. Pero una vez que llegamos debajo de los árboles de afuera, sus brazos se aflojaron repentinamente y me dejaron caer al suelo donde aterricé con un gemido de dolor. Ken jadeaba pesadamente, empapado de la cabeza a los pies, incapaz de distinguir si era agua o sudor. Tenía los ojos inyectados en sangre mientras apretaba los dientes y me gritaba, ¿por qué no corriste? ¿No ves que hay un incendio? ¿Acaso deseas morir? Me levanté lentamente y me apoyé contra un árbol. Mi mirada se desvió hacia él y se fijó con disgusto en los bomberos que luchaban contra las llamas detrás de él. Imperturbable ante sus palabras, el dolor se agazapó. Su rostro habitualmente gentil y caballeroso, que rara vez mostraba enojo, ahora estaba distorsionado en algo casi aterrador. Las lágrimas brotaron de sus ojos, llenas de dolor y odio, ahogando los sollozos. Él dijo, a veces realmente desearía poder estrangularte. El dolor ya lo sabía. Esa noche escuché la conversación entre los tres. Oí a Rudolf decir con impaciencia que quería enviarme a una institución psiquiátrica. Escuché a Stanley decir que quiere terminar conmigo rápidamente, pero espera que sea yo quien lo inicie. También le oí decir que si pudiera encontrar un hombre con quien casarme, serían libres. Soy como una pelota desgastada y no deseada que es pateada de un lado a otro en sus palabras. Están limitados por el favor que mi hermano les hizo para salvarles la vida. Gracias a la amistad de la infancia que tenemos ellos y yo, ellos me han cuidado durante 5 años. Durante estos 5 años, mi estado mental ha fluctuado entre bien y mal. Aferrarse a los tres era como aferrarse al único salvavidas. A menudo se sienten sofocados y sin poder respirar. Quieren abandonarme. Pero como su conciencia no está completamente perdida, están atrapados en una lucha irresoluble. Ese día me quedé fuera de la puerta durante un buen rato escuchándolos planear usar el mismo truco para obligarme a Stanley a romper conmigo. El único problema es que después de esta ruptura, ¿quién asumirá la responsabilidad principal de cuidarme? Discutieron sin parar. Solo entonces me di cuenta de que habían decidido turnarse para salir conmigo, no porque les gustara a todos. Fue justo después de que mi hermano muriera y yo mostraba tendencias suicidas. En un momento de desesperación, a Rudolf se le ocurrió esta terrible idea: usar una intensa relación romántica para desviar el pánico y la inestabilidad que sentí después de perder a mi hermano. Iniciada por Rudolf, el experimentado jugador en el amor, confundió mis sentimientos, haciéndome confundir mi apego a mi amigo de la infancia con amor, luego aceptarlo, aferrarme a él, enamorarme de él. Pero cuando realmente comencé a depender completamente de él, no pudo soportarlo más. Entonces Rudolf empezó a hacer tonterías otra vez, obligándome a discutir con él. Entonces hizo que Payne interviniera, persuadiéndome y consolándome suavemente, atrayéndome a abandonar a Rudolf y estar con él en su lugar. Pero incluso ese dolor no pudo durar más de 2 años como máximo.
La siguiente persona que me reemplazó fue Stanley. Vinieron uno tras otro, engañando mis sentimientos, tomándome de las narices, pero estaba demasiado cerca para ver la verdad con claridad hasta esa noche en que inesperadamente escuché su conversación. Me golpeó como un rayo, congelando la sangre en mis venas. Todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Payne sintió algo inusual y caminó hacia la puerta. Me fui apresuradamente. Aunque no me lo encontré, aún así me hizo sospechar. Por lo tanto, Payne no discutió con Rudolph y tomó la iniciativa de actuar primero. Este fuego casi me quemó hasta la muerte. De hecho, fue él quien lo provocó. Él orquestó todo y ya había arreglado que alguien hiciera el papel de héroe y me rescatara para hacerme superar mi miedo a las llamas mientras desarrollaba afecto por la persona que él eligió. Él tenía todo arreglado. Lo único que pasó por alto fue que yo no tenía intención de cooperar con él. Evité la ubicación que había indicado antes y elegí un sitio más apartado para esconderme. Si Payne no me hubiera encontrado a tiempo, me temo que ya me habría reunido con mi hermano bajo tierra. El dolor se sentó a mi lado llorando, sollozando suavemente. Parecía miserable y lastimoso. Lo observé en silencio, sintiéndome confundida y absurda por dentro. ¿Por qué lloraba? Después de todo, fue él quien dijo que debía encontrar un hombre que se casara conmigo lo antes posible. Fue también él quien provocó el incendio. Él quiso abandonarme primero. Incluso dijo que quería estrangularme. Yo no lloré, pero él terminó llorando. ¿Soy realmente tan detestable? La última chispa en la distancia se extinguió. El aire de la noche aún conservaba restos de calor y cada respiración estaba llena de una humedad desagradable y sofocante. Ni siquiera se movía un susurro de viento. Abrí la boca varias veces. Finalmente, me tragué esas preguntas sin respuesta y simplemente dije en voz baja, vive tu propia vida. Y de ahora en adelante, no te preocupes más por mí. Si mi existencia te incomoda tanto, déjame atrás. La próxima vez que nos veamos, seremos desconocidos. He decidido empezar a vivir bien, aunque no haya nadie a mi lado. Lo primero que hice fue despedir a Bonnie y a su madre, echándolas de mi casa. Al principio pensé que madre e hija armarían un escándalo conmigo para evitar accidentes. Incluso contraté a un grupo de guardaespaldas. Nunca esperé que Bonnie fuera tan obediente. Hice que confiscaran todo lo que robó de mis pertenencias, incluso las cosas que ya no quería. No se resistió en absoluto. Su madre no estaba por ningún lado desde que se tomó una larga licencia hace más de 3 meses. No han vuelto a aparecer. Tampoco respondieron al mensaje de despido que les envié, pero no importa. El salario ya está pagado. De ahora en adelante, no dejaré que vuelvan a entrar en mi casa. Estaba en el segundo piso, observando fríamente a Bonnie mientras empacaba su equipaje. Antes de irse, Bonnie levantó la vista de repente. Me sonrió inexplicablemente. Con un tono significativo, dijo, quizás nos volvamos a ver pronto, hermana. Fruncí el ceño, sin entender a qué se refería. Probablemente solo era una provocación sin sentido. Pronto, la olvidé. Tras un breve descanso, volví a clase como de costumbre. Después del dolor, también bloqueé por completo a Rudolph y Stanley, incluso si nos encontrábamos en el sendero del campus y ellos se detenían. Fingía no conocerlos, pasando de largo sin mirarlos. Abrí la puerta de la sala de orientación. Norman estaba sentado detrás del ordenador como si me hubiera estado esperando mucho tiempo. Nuestras miradas se cruzaron en el aire y la sonrisa en su rostro se desvaneció al instante como una brisa primaveral. Dijo con dulzura, me alegra mucho que me hayas elegido para brindarte terapia psicológica, Amanda. La primera vez que me llamó así, ni siquiera me di cuenta. Ahora, al volver a oír ese extraño apodo, no pude evitar fruncir el ceño y ponerme la piel de gallina. Pero hoy no tenía ganas de hablar, así que no lo corregí. Norman se ajustó las gafas sobre el puente de su nariz. Inició la conversación con suavidad y calidez. Pero dijera lo que dijera, me recosté en el sofá, absorta en mis pensamientos, sin mostrar la menor intención de conversar con él.
Noomen hizo una pausa y de repente se quedó en silencio. En el espacio tranquilo y cerrado, se oyó un leve crujido. De repente, colocaron un pequeño pastel de crema y algunos bocadillos en la mesa vacía frente a mí. Levanté los párpados y miré a Noomen. No mostró el menor disgusto por mi actitud fría hacia él. Todavía me sonreía con ternura y dulzura, como si estuviera persuadiendo a un niño. Dijo, si no te apetece charlar conmigo, ¿te gustaría tomar el té de la tarde? Dudé un momento. De hecho, tenía la costumbre de tomar el té de la tarde desde pequeña. Mi hermano mayor se encargaba de todos mis bocadillos y dulces. Yo era el niño que él crió. Me consentía mucho, pero también era muy estricto y disciplinado. Sabiendo que soy golosa, controlaba mi consumo de bocadillos a diario. Para evitar que le diera comida chatarra a escondidas, incluso obtuvo certificaciones como chef, panadero, nutricionista y más. Una larga lista de certificados se extendía ante mí. Me dejó sin palabras ante su autoridad. Al final, no tuve más remedio que levantar la mano y jurar al cielo que nunca volvería a comer a sus espaldas. Solo comería lo que él permitiera o lo que hiciera con sus propias manos. Pero murió durante los siguientes 5 años. Nunca más volví a comer bocadillos. Me dije a mí misma que uno siempre debe seguir adelante. Si sigo así de deprimida, me temo que ni siquiera mi hermano se alegraría si lo supiera. Así que tomé el tenedor. Al rato siguiente, bajé la cabeza para comerme el pastelito. Norman tecleaba en su computadora. Trabajando, no nos molestamos, logrando una extraña armonía. La hora de la terapia psicológica llegó enseguida. Me levanté y salí directamente. Detrás de mí, Noomen me gritó de repente para detenerme. Levantó la mano para quitarse las gafas, dejando al descubierto esos hermosos y profundos ojos que, sin ninguna obstrucción, lucían aún más impactantes. Instintivamente, me sonrió, pero el pequeño lunar rojo en la comisura de su ojo parecía teñido de tristeza y melancolía. Dijo, tengo muchas ganas de volver a verte por aquí la próxima vez, pero, por desgracia, Amanda, renuncio. Me sentía un poco aturdida caminando por la carretera. Casi me pasé un semáforo en rojo. Por suerte, un chico cercano me hizo retroceder a tiempo. Miré el auto que acababa de rozarme y me giré para darle las gracias. El chico se sonrojó levemente y le quitó importancia, diciendo que no era nada. Estaba a punto de seguir caminando, pero él dudó y me gritó para detenerme. Entonces, juntando todo su coraje, me lo confesó, aunque sea bastante presuntuoso, ¿podrías darme una oportunidad? Me sorprendí un poco pero abrí la boca. Aún así dije, está bien. El chico miró hacia arriba con incredulidad. Al segundo siguiente, una figura alta apareció a la vista, forzando una separación entre ese chico y yo. Rudolf lo fulminó con la mirada y dijo con frialdad, piérdete. Ni siquiera pienses en ella. Después de asustar a la persona, Rudolf se dio la vuelta y me miró con disgusto. Apretó los dientes y dijo, ¿qué acabas de prometerle? ¿Cómo es que nunca supe que eras una persona tan informal? Lo miré sin expresión alguna y con calma le respondí, ¿a ti qué te importa? Rudolf se quedó sin palabras ante la pregunta, incapaz de refutar de repente. Su rostro se puso verde de ira y frunció el ceño. Caminé a su alrededor, ignorando el dolor detrás de él, como si pasara junto a dos insignificantes desconocidos. El dolor dejó escapar un suspiro de impotencia. Me alcanzó y habló con una sonrisa salamera. Amanda, ¿todavía estás enojada? Esta vez realmente fuimos demasiado lejos. Es culpa nuestra. Puedes estar tan enojada con nosotros como quieras, pero por favor no nos ignores, ¿de acuerdo? Al ver que permanecí completamente impasible y seguí caminando sola, Rudolf me agarró la muñeca con firmeza y, con una mirada impaciente en su rostro, cedió de mala gana. A regañadientes y con poca sinceridad, dijo, lo siento. Fue mi boca sucia. No debería haber hablado a tus espaldas. De acuerdo, pero ¿no crees que tienes la más mínima culpa? Hemos intentado ayudarte todo este tiempo,
pero eres demasiado terca para seguir adelante. Sinceramente, si no hubiera crecido contigo y me hubiera acostumbrado, ¿quién más podría soportarte? Las disculpas anteriores fueron todas falsas. Ahora, las quejas incontrolables son genuinas. Payne vio que la situación se estaba poniendo fea y rápidamente le indicó a Rudolf con la mirada que callara. Rudolf cerró la boca a regañadientes. Escuché sus palabras en silencio y aparté mi mano con suavidad. Mi corazón ya estaba tan entumecido y congelado por la pena que no podía reaccionar con más fuerza. Si antes aún sentía un atisbo de reticencia y apego hacia ellos, ahora, después de escuchar sus palabras, no sentí nada en absoluto. Me froté la muñeca con un tono excepcionalmente frío y le pregunté, ¿te obligué a hacer esto? Nunca les pedí que hicieran nada por mí. Todo su cuidado hacia mí surgió de la culpa hacia mi hermano y de la compasión por mí. Su sentido de responsabilidad surgió en un instante, haciéndole sentir como héroes que querían salvarme. Pero al final, ninguno de ellos pudo asumir realmente esa responsabilidad. Primero rescátame, luego abandóname, primero dame esperanza, luego destroza todas mis esperanzas. Un segundo golpe que fue absolutamente devastador para mí. Preferiría que nunca hubieran llegado a mi vida hace 5 años. Simplemente déjenme hundirme o nadar por mi cuenta. Quizás todavía podría hacerlo sin resentimiento. Sí, es resentimiento. No importa cuánto trate de persuadirme a mí misma para ser racional y comprender sus dificultades, pero en el fondo esos agravios y resentimientos reprimidos todavía no pueden ocultarse por completo. Las dos personas de enfrente guardaron silencio. Rudolf giró su rostro, evitando mi mirada. El dolor parecía ligeramente pálido, como si quisiera decirme algo más. No quise oírlo, así que me di la vuelta y me alejé, pero ellos inmediatamente hicieron lo mismo. Rudolf se quedó en silencio y no habló más. El dolor susurró para consolarme, disculpándose una y otra vez, intentando ablandar mi corazón y buscar perdón. Cuanto más escuchaba, más irritada me sentía. Mis emociones poco a poco se fueron saliendo de control. De repente, un coche se detuvo a mi lado y tocó la bocina. La ventanilla bajó, revelando el rostro refinado y gentil de Noomen. Él dirigió una mirada casual a los dos hombres que estaban a mi lado y, con una sonrisa, preguntó, ¿necesitas que te lleve? El viaje fue silencioso. Norman me dejó en mi puerta. Me desabroché el cinturón de seguridad y salí del coche. Justo detrás de mí, de repente gritó para detenerme. De hecho, tengo una práctica privada. Si alguna vez necesitas asesoramiento psicológico más adelante, puedes acudir a mí. Su tono tenía un deje de vacilación. Probablemente lo que originalmente quería decir no era esto. Me giré lentamente y lo miré sin expresión alguna. No es necesario, señor Noomen. Dado que ya has decidido renunciar, no deberías interferir más en los asuntos estudiantiles. Estoy simplemente enferma. No es que esté demasiado enferma para cuidar de mí misma. De todos modos, no necesito mucha compasión inútil. Cuando la compasión se acabe, nadie quedará para mí. Norman Scar permaneció estacionado, sin arrancar durante mucho tiempo. Tampoco tenía intención de invitarlo a tomar una taza de té. Empujé la puerta para ir a casa cuando de repente sentí que algo andaba mal. Me quedé en la puerta sin moverme, en la sala de estar. Las pocas personas sentadas en el sofá se levantaron una tras otra. Los miré uno por uno. Además de Stanley y Bonnie, también estaba el gerente profesional a quien mi hermano había confiado la gestión de la empresa antes de su muerte, Tony. Al ver a Stanley y Bonnie juntos nuevamente, casi sentí una nauseabunda sensación de repulsión y disgusto. Stanley hizo una pausa cuando notó mi mirada de aversión. Rápidamente recuperó la compostura. Explicó, Amanda, no me malinterpretes. La traje aquí hoy porque hay algo importante que necesito decirte. Giró la cabeza para mirar a Bonnie. Su tono apenas contenía excitación. Dijo con una sonrisa, de ahora en adelante, no estarás sola en este mundo. Tienes una hermana de sangre, Bonnie. Mi media hermana del mismo padre.
Stanley realmente la describió así, pero en realidad ella era solo la hija ilegítima de mi padre, escondida durante años y aún no reconocida oficialmente. Al principio pensé que su apellido, Miles, era solo una coincidencia. No me imaginaba que ella y su madre destructora de hogares se mudarían descaradamente a mi casa de esta manera. Al instante me sentí tan disgustada como si me hubiera tragado 10.000 moscas. Casi vomité en público. Tony sacó un documento de papel y, oportunamente, dijo: «Señorita, este es el certificado de paternidad que me entregó Miles, así como el testamento que su padre hizo anteriormente. Según el testamento, Miles tiene derecho a la mitad de los bienes familiares y a las ganancias de la empresa». No lo podía creer. Cogí esos documentos y los examiné una y otra vez, y al final descubrí, absurdamente, que en realidad era cierto. ¡Ja! No pude evitar sonreír con frialdad. También es una suerte que mis padres murieran jóvenes. Yo todavía era joven en ese momento y no tenía sentimientos profundos por ellos. De lo contrario, me habría puesto tan furiosa que habría escupido sangre. Mi padre, que parecía exitoso, refinado, maduro y dedicado a su esposa delante de los demás, detrás de escena, en realidad tenía una luz de luna blanca, un amor inalcanzable. Su hijo ilegítimo con ella ya tendría esta edad si no fuera por el accidente automovilístico que inesperadamente le ocurrió a él y a mi madre. ¿Podría ser que Bonnie y su madre ya hubieran sido llevadas a casa por él? Y estos testamentos, no es de extrañar que Bonnie y su madre intentaran por todos los medios colarse en mi casa, llegando incluso a trabajar ambas como mis criadas. Así que eso era lo que buscabas en ese momento. Bonnie me miró con una sonrisa, echando leña al fuego. Ella dijo como hermana: «A partir de ahora no podrás ahuyentarme cuando quieras». Miró alrededor de la habitación con un gesto de los labios y dijo: «Después de todo, en esta casa está la mitad de mí». Levanté la cabeza bruscamente y la miré con los ojos muy abiertos. Apreté los dientes y dije: «En tus sueños. Esta es la casa que nos pertenece a mi hermano y a mí. Hemos vivido aquí juntos desde la infancia. Cada rincón, cada decoración, guarda recuerdos únicos. No puedo permitir que un bastardo entre y lo estropee todo». Stanley notó mi angustia y se puso frente a mí. Hizo todo lo posible por calmarme y me dijo: «Amanda, no te enfades todavía». Lo miré fijamente, pensando que me ayudaría. Después de todo, crecimos juntos desde la infancia. Sin embargo, solo conocía a Bonnie desde hacía un par de años antes de mi fiesta de cumpleaños. Apenas se habían cruzado unas palabras. Aún así, Stanley me decepcionó. Me dijo que me calmara primero y luego me ayudó a analizar la situación racionalmente. «No tienes por qué albergar tanta hostilidad hacia ella. Los agravios de la generación de nuestro padre no deberían transmitirse a ti. ¿Y sabes qué? Ella también da mucha lástima. Su madre tuvo cáncer y falleció hace más de 3 meses. Stanley intentó convencerme de que acepte a esta hermana. Dijo: «Nunca tuvieron la intención de competir contigo por la herencia. Su madre recibió este testamento hace mucho tiempo, pero lo mantuvo oculto para no herir tus sentimientos. No fue hasta su muerte que Ruan se quedó sin hogar y la dejó morir». Stanley fue interrumpido. Aturdido por un momento, frunció lentamente el ceño. «¿Qué dijiste?», pregunté con desprecio. «¿Solo porque no tiene hogar cree que puede robarle la casa a alguien? Entonces, ¿por qué no mueren juntas ella y su madre?». La expresión de Stanley se ensombreció. Me llamó en tono de advertencia: «Amanda, te dije que es inocente. No hay necesidad de que la ataquen así. La aguja no le pincha la carne». Por supuesto, podría mostrarse indiferente, pontificando con palabras tan altisonantes. ¿Pero con qué argumentos? Mi expresión se volvió gélida al replicar bruscamente: «De principio a fin, ¿tiene esto la más mínima conexión contigo? ¿Quién eres tú para sermonearme? ¿Qué te hace pensar que eres tan importante? Fuera de aquí». El rostro de Stanley se tornó sombrío al instante, pero lo ignoré. Giré la cabeza para mirar a Tony, que estaba cerca. Dije con ferocidad: «Si mi hermano todavía estuviera aquí, se atrevería a traer a esta hija ilegítima a nuestra puerta,
señor. Chin. Tony apartó la mirada hacia adentro y dijo con impotencia: en cuanto al tema específico de la distribución de la propiedad, lo discutiremos otro día. Bonnie recogió el pequeño bolso del sofá. Antes de poder empezar a regañar, siguió voluntariamente los pasos de Tony. Solo cuando pasó a mi lado levantó una ceja y dijo alegre y triunfalmente: ya que eres tan reacia a desprenderte de esta casa, te la dejaré entonces. Al fin y al cabo, hay muchísimas propiedades que dejó papá. Apreté los puños con fuerza, pero mi cuerpo permaneció completamente quieto. No tenía idea de que existiera ese testamento. Dejó que Bonnie lo encontrara primero. Ahora ya no tengo ninguna ventaja ni ventaja inicial. Incluso tengo una premonición de pánico. Bonnie vino preparada mientras a mí me tomaron por sorpresa. Mi mente está en completo desorden. Tal vez no pueda proteger la fortuna familiar ni siquiera las reliquias que me dejó mi hermano. Levanté mi mano para presionarla contra mi frente palpitante, surgió un sudor frío y apenas podía mantenerme en pie. Stanley me ayudó a sentarme en el sofá. Se agachó para mirarme. Tras respirar profundamente, su expresión se suavizó y, con un gesto de compromiso un tanto torpe, me dijo: al dividir los bienes, puedo ayudarte a conservar las partes que quieres y a darle a ella las que no te gustan. Ese día cuando dijiste que nos separábamos no cuenta. Sigo siendo tu novio. ¿Puedes desbloquearme ahora? Me quedé mirando al suelo con cansancio, sin energías para enfrentarlo. Salid, repetí. Creo que debería cambiar la contraseña de la puerta principal. De lo contrario, quién sabe en qué tipo de lío me encontraré la próxima vez que alguien entre. Stanley apretó los labios. Me explicó de nuevo: no hay nada entre Bonnie y yo. Ese día cuando les dije que quería que rompieras conmigo, solo fueron palabras dichas con enojo. Stanley puso suavemente su mano sobre la mía y dijo en voz baja: durante este tiempo, cuando me bloqueaste y me ignoraste, estaba enojado y ansioso, pensando en ti constantemente. Acabo de darme cuenta de que realmente me gustas. Stanley levantó la vista. Pensó que su confesión me conmovería. Sin embargo, lo que encontró en su mirada fueron mis ojos fríos e indiferentes. La sinceridad tardía no significa nada para mí. Son solo tonterías. Ya perdí la paciencia con él. Retiré la mano y la limpié en mi ropa con disgusto. Estaba a punto de replicar con sarcasmo. Llamaron repentinamente a la puerta. Norman estaba allí, había llegado a una hora desconocida. Con una sonrisa, dijo muy educadamente: lamento molestarte, pero parece que necesitas ayuda. Stanley se levantó de repente, frunciendo el ceño con disgusto. Asumiendo el comportamiento del maestro de la casa, comenzó a expulsarlo. ¿Por qué estás aquí? Ocúpate de tus asuntos y vete de inmediato. Norman ignoró su advertencia. Se quedó en la puerta, con el abrigo casualmente sobre el brazo, exudando un aura elegante y distinguida, su mirada llena de risa, simplemente observándome en silencio después de oírme decir: ayúdame a alejarlo. La sonrisa en su rostro se ensanchó al instante, luego dio unos pasos rápidos hacia adelante, tirando su abrigo a un lado con indiferencia antes de que Stanley o yo pudiéramos reaccionar. De repente, un puñetazo feroz impactó de lleno en el rostro de Stanley, rápido y brutal, el golpe fue asestado con una fuerza tremenda. Stanley cayó al suelo con sangre goteando por la comisura de su boca, todavía aturdido. Ni siquiera tuvo tiempo de contraatacar cuando Norman ya le había retorcido los brazos a la espalda y le había quitado la chaqueta, lo sujetó con fuerza, se irguió mirándolo, su rostro aún mostraba una sonrisa, pero su tono y movimientos eran todo menos amistosos. Le dio una palmadita en la mejilla con una sonrisa forzada y dijo: irrumpir en la casa de una mujer soltera con invitados no es exactamente comportamiento caballeroso. Más bien, es el acto de un sinvergüenza. Irrumpir en la casa de una mujer soltera con invitados no es exactamente comportamiento caballeroso. Más bien, es el acto de un sinvergüenza. Mantuvo agarrado a Stanley por la nuca y sin darle oportunidad de hablar, lo empujó hacia la puerta. Abrí la boca ligeramente y observé todo con asombro. Al cabo de un rato Norman regresó solo,
Se desabrochó los gemelos con naturalidad y se dobló las mangas con cuidado dejando al descubierto sus largos y fuertes brazos. Era una persona completamente distinta a la de antes. Parpadeó y me sonrió amablemente diciendo: supongo que ahora tienes un poco de hambre. Comer a tiempo ayuda a estabilizar las emociones. ¿Todavía hay comida en el frigorífico? Prepararé la cena. Cené en silencio. 3 platos y una sopa, nutritiva y saludable. Inexplicablemente me entregaron una tarjeta de visita que decía la dirección de la empresa de Noomen. Tras un momento de silencio pregunté: ¿no es esta una clínica de psicología privada? Noomen hizo una breve pausa y luego sonrió cortésmente. Me dio una explicación completamente absurda que parecía improvisada. Mi clínica de psicoterapia está instalada en la oficina del director general. Es más eficiente y rentable, incluso bajo vigilancia. Noomen permanecía impasible, incluso me invitó con entusiasmo. Si tienes alguna pregunta, puedes venir cuando quieras. Lo miré fijamente un buen rato. Noomen me sostuvo la mirada con calma. Finalmente me tragué mis dudas y acepté su tarjeta. Después de ese día encontré su empresa y fui a su oficina, sentado en la silla del jefe. Noomen vestía un traje de alta costura a la medida, con el pelo negro azabache peinado de forma informal y unas gafas de montura negra que lo hacían parecer mucho más joven. Parecía un joven adinerado recién graduado de la universidad y con su propio negocio, pero le encanta reír. Su risa hace que la gente se sienta cercana a él y no pueden evitar pensar que es confiable, y de hecho así es. Noomen ya sabía por qué había venido a verlo. Sus finos dedos presionaron una gruesa pila de documentos empujándola hacia mí. Sonrió con indiferencia y dijo: sé que no quieres compartir los bienes de la familia con esa hija ilegítima. De acuerdo, se ajustó las gafas. Su tono era informal, como si comentara lo agradable que era el clima hoy. La premisa del testamento de tu padre respecto a la división de bienes es que aún posee un patrimonio. En un instante lo entendí, abrí de inmediato los documentos que me entregó. Cuanto más leía, más rápido me latía el corazón, como si toda la sangre en mi cuerpo hubiera cobrado vida. Este documento estaba escrito con gran detalle: la división del patrimonio de mi padre. Como él escribió entonces, sería heredada a partes iguales por mí, mi hermano y Bonnie en 3 partes iguales. Sin embargo, como soy 5 años menor que mi hermano, aún no era adulta cuando falleció mi padre. Así que en ese momento todos los bienes de la familia estaban bajo el control de mi hermano. Y fue en el 2.º año después de que mi hermano se hiciera cargo de la empresa que la empresa fue mal administrada y se declaró en quiebra. Todos los negocios de la familia Miles quebraron. No solo se esfumó toda la herencia dejada por mi padre, sino que incluso terminamos con una deuda. Poco después, mi hermano empezó su propio negocio, construyó su propia red comercial y poco a poco recuperó el dinero. Este proceso solo tardó 1 año, fue tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de darme cuenta. En otras palabras, todo lo que poseo ahora es patrimonio personal de mi hermano y desde el principio él tuvo todos estos bienes. Todo está registrado a mi nombre, mi hermano me lo dejó, es solo mío. Bonnie no tiene derecho a quitármelo. Si esa hija ilegítima de verdad quiere heredar, que se quede con las deudas que dejó mi padre. Noomen rió entre dientes y dijo. Levanté la vista y no pude evitar reírme con él. Pero a mitad de la risa pensé en algo y las comisuras de mis labios se aplanaron gradualmente. Sé exactamente lo difícil que fue recopilar esta información. Al principio no pude encontrar la manera de detener a Bonnie. Desesperada incluso consideré buscar ayuda de Rudolf en el dolor, pero olvidé que ellos y Stanley habían crecido juntos desde la infancia. Aunque sus ideas diferían en algunos aspectos, seguían estando en gran medida de acuerdo. Todos quieren obligarme a aceptar la realidad, excepto Bonnie, excepto esta hermana que aparece de repente, y a tratarla como mi única familia. Todos dicen que se preocupan por mí, sin embargo, a ninguno le ha importado de verdad cómo me siento. Cuando me enojo piensan que solo soy difícil, cuando sufro dicen que es solo temporal y que debería animarme. Rudolf incluso dijo: no puedo pedirles que me ayuden a matar a Bonnie, ¿verdad? Mientras Bonnie esté viva, el testamento tendrá efecto, por muy reticente que esté. Ella se convertirá en la heredera legal de la familia Miles. Todos me decían que no había salida y yo misma estaba atrapada en una situación desesperada. Pero hoy Noomen solo usó unas palabras y resolvió sin esfuerzo el problema que me había estado aplastando durante tanto tiempo. Cerré los documentos y lo miré a los ojos. Le pregunté: ¿por qué me ayudas? Norman no respondió de inmediato, bajó los párpados, sus largas pestañas velando las emociones en sus ojos. Mientras sus hermosas y delgadas manos descansaban sobre la mesa, sus dedos golpeaban suavemente la superficie inconscientemente, observé atentamente su sutil movimiento.
mis palmas apretándose lentamente, mi corazón latiendo más lento. Norman levantó la vista de repente y me dedicó una sonrisa impotente. Sus ojos reflejaban una densa y compleja emoción que no pude descifrar, apenas contenida, dijo medio en broma, porque eres mi estudiante y mi importante paciente. Al parecer, tengo una responsabilidad ineludible contigo. Te envié una copia de este documento a Johnny. No respondió, en cambio Bonnie le devolvió la llamada casi de inmediato. Finalmente dejó de ser arrogante y en cambio apretó los dientes con ira. Furiosa dijo, solo estoy reclamando la parte de la herencia que me corresponde por derecho según el testamento. ¿Por qué te opones a mí deliberadamente? Si no quieres que lo tenga fácil, entonces tú tampoco lo tendrás. No lo olvides, Iván también es mi hermano. Murió sin testamento, por lo que tengo derecho igualmente a una parte de su patrimonio. Ella colgó el teléfono enojada, se dio la vuelta y me demandó en el tribunal. Pero esta vez no estaba ni un poquito nerviosa. Encontré un documento largo y polvoriento en la caja fuerte de casa. Con él, no importa cuántos trucos intente hacer Bonnie, no hay posibilidad de ganar. No tengo intención de pedir ayuda a nadie y pienso afrontarlo solo. Sin embargo, a medida que se acercaba el juicio, Norman se dio cuenta de que no me había puesto en contacto con él durante mucho tiempo. Él realmente tomó la iniciativa de venir a buscarme. Ya he contratado un abogado para usted. Créeme, definitivamente ganarás el caso. ¿Acabas de despertar? Norman me miró de arriba abajo, fijándose en mi cabello desordenado, mi camiseta enorme, mis pantalones cortos y la almohada flácida que sostenía en mis brazos. Luego miró el sol abrasador afuera. Dejó escapar un profundo suspiro. Luego, con naturalidad, se arremangó. Murmurando, dijo, excelente. Son las 3 de la tarde. Es difícil saber si esto es almuerzo o cena. ¿Qué te apetece comer? Yo cocinaré para ti. Bostecé, salté al sofá y me acurruqué perezosamente dentro. Apoyando mi rostro en mi mano, sin parpadear, observé la figura ocupada de Norman moviéndose en la cocina. Había una sensación surrealista de déjà vu. Nunca me hizo preguntas sobre dónde colocar las herramientas o los materiales. Sin embargo, cada vez que abre el armario, puede encontrar exactamente lo que quiere, de forma completa, sin siquiera fingir más. Se suponía que esta sería una tarde de verano tranquila y relajada. Un rico aroma se elevaba desde la cocina. Solo por el olor me di cuenta de que era mi comida favorita. Pero entonces sonó el timbre y llegaron algunos invitados no invitados. Me tapé los oídos, fingiendo no oír, pero el timbre persistía, volviéndose más urgente con cada timbrazo. Norman apagó la estufa, todavía con su delantal de oso rosa puesto, y se acercó para abrir la puerta. En el momento en que se abrió la puerta, un puño voló directo a su cara. Norman reaccionó rápidamente, levantando la mano para bloquear el golpe. Él y Stanley se miraron fijamente sin expresión alguna. La tensión entre ellos era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Rudolph se metió y me llamó en voz alta, Amanda. Asomé la cabeza desde detrás del sofá. Rudolph me vio y bajó la mirada. Se quedó mirando la camiseta enorme, obviamente de talla masculina, que yo llevaba puesta. Su rostro instantáneamente se volvió extremadamente sombrío. De repente giró la cabeza para mirar a Norman, que llevaba ese delantal rosa perfectamente ajustado. Luego se volvió y me miró con voz temblorosa. Como si no pudiera creerlo, dijo, ¿viven juntos? ¿No tienen ningún sentido de precaución? ¿Solo porque alguien los ayudó un poco, le pagan así? Él se derrumbó y me gritó completamente sin pensar, diciendo cosas extremadamente hirientes. Al instante me puse furiosa. El dolor intervino rápidamente entre nosotros para mediar y evitar que discutiéramos. Él me entregó las cosas que llevaba, diciendo con calma, Amanda, mira esto primero. Puede que Rudolph sea impulsivo, pero tiene razón en una cosa. Este G.U. ha tenido motivos ocultos hacia ti desde el principio. Absolutamente ninguna buena intención. Reprimiendo mi enojo, fruncí el ceño y abrí la bolsa que me entregó.
A medida que la pila de fotos y documentos se extendía lentamente, la expresión de Noomen también cambió de repente. El aire quedó en silencio. Las miradas de las 4 personas estaban fijas en mí, esperando mi reacción. Rudolf era impaciente por naturaleza y se inquietaba ante mis movimientos lentos. Dio un paso adelante, agarró un puñado de fotos y se las arrojó a Noomen. Las fotografías cayeron una tras otra, y cada una mostraba mi cara. Rudolf señaló a Noomen y dijo con los dientes apretados: «Este tipo es un pervertido. Te ha tenido en la mira durante 5 años, empezando por contratar gente para acosarte y fotografiarte en secreto, y ahora se disfraza de profesor para acercarse a ti. Amanda, no debes hacerlo». Tiré la carpeta de documentos a un lado, lo interrumpí y le pregunté con calma: «¿Y qué?». Rudolf se quedó congelado. Payne y Stanley también me miraron con asombro. Me encogí de hombros y simplemente dije: «Es un poco pervertido, pero yo tampoco soy del todo normal. Como puedes ver, estamos saliendo». ¿Algún problema? De repente, al encontrarse en una relación, Noomen tenía una expresión complicada que seguía cambiando. Dudó un momento y contuvo las palabras. Pero al final no dijo nada y se aceptó en silencio. Rudolf no pudo evitar preguntarme: «¿Estás loca, Amanda? ¿Estás tratando de provocarme deliberadamente?». El dolor también se apoderó de nosotros rápidamente. Su expresión se suavizó mientras me persuadía: «Amanda, sé que todavía estás enojada con nosotros, pero por favor no elijas este camino para vengarte». Bueno. Ninguno de ellos creyó lo que dije. Stanley todavía guarda rencor por la última vez. Ve directo a ello, Noomen. Advertencia fría. Mantente alejado de mi novia. La situación se volvió caótica instantáneamente. No pude soportarlo más y llamé a los guardaespaldas que esperaban afuera para que entraran. Los expulsé a todos. Desde la última vez que Stanley trajo a Bonnie y los demás a mi casa, inmediatamente cambié la contraseña de la cerradura de la puerta y contraté a un grupo de guardaespaldas para patrullar la casa. Tan pronto como la puerta se cerró, el entorno quedó instantáneamente en silencio. Pronto llegó el momento de la audiencia judicial. Noomen contrató para mí a un abogado de primer nivel, que entró en la sala del tribunal con plena confianza. Hojeé los documentos preparados y miré a Noomen sentado entre el jurado. Me relajé inmediatamente y me recliné en mi silla. Bonnie aprovechó nuestra relación de sangre para exigir una parte de la herencia dejada por mi hermano. Pero ella no tenía ni idea. Mi hermano Iván, su madre, fue en aquel entonces la mejor amiga más cercana de mi madre. Su madre estaba siendo perseguida y no tuvo más opción que pedirle ayuda a mi mamá. Esperaba que pudiera ayudar a proteger a su hijo. Mi madre aceptó sin dudarlo. En ese momento, ella y mi padre estaban en la cima de su relación. Así que mi padre aceptó rápidamente al niño. Le cambiaron el apellido a Miles y lo llevaron al extranjero para un largo viaje. Solo volvieron a establecerse después de concebirme. Más tarde, mamá nunca más pudo comunicarse con su mejor amiga. Sin otra opción, tuvieron que declarar públicamente que Iván era su hijo. Entonces, Iván y yo no somos hermanos biológicos en absoluto. Sin olvidar a Bonnie, la hija ilegítima. Además, mi hermano ya había transferido todos sus bienes a mi nombre antes de su muerte. Bonnie fue despojada completamente de cualquier posibilidad de heredar. Bonnie se desplomó en su asiento. Su rostro era una imagen de incredulidad. «Es imposible. Esto no puede ser», dijo, mirándome con odio y gritando enojada: «Tú inventaste esto. Falsificaste documentos para hacer girar esta ridícula mentira. Iván ya está muerto. ¿Qué pruebas tienes para demostrar que no es mi hermano biológico?». En efecto, no hay manera de probarlo ahora, pero tampoco hace mucha diferencia. Si ella quiere acusarme de que estos documentos que saqué de la caja fuerte son falsos, entonces el testamento y la prueba de paternidad que robó de mi casa también podrían ser falsos. Bonnie estaba aislada e impotente. Aparte de Tony, a quien sedujo para traicionarme, no tenía ningún otro apoyo. Por el contrario, gané con bastante facilidad.
Bonnie también intentó buscar ayuda de Stanley. Después de todo, ninguno de mis amigos de la infancia provenía de familias pobres. Anteriormente, Stanley había mostrado un nivel de afecto inusual hacia ella, pero ella no podía acercarse. Stanley retrocedió con disgusto al verla. Bonnie preguntó con asombro, ¿por qué? Stanley dijo fríamente, me prometiste que tratarías a Amanda como a tu única familia y que te llevarías bien con ella. ¿Pero qué haces ahora por ese poco dinero? Con esto, dejó atrás a la devastada Bonnie. Corrió para alcanzarme, pero ya estaba cansada de que me molestaran delante de ellos. Me uní al brazo de Norman, y recliné mi cabeza sobre su hombro con una sonrisa radiante. Dije, ¿no dijeron que esperaban que encontrara pronto un hombre con quien casarme para que pudieran ser libres? Ya no tienen por qué preocuparse. Ya lo encontré. Cuando nos casemos más tarde, recuerden venir al banquete de bodas. El rostro de Payne se puso pálido al instante. Las expresiones de los otros dos no eran menos intensas. Durante muchos días, Rudolf rara vez dejó de estar enojado y gritarme. Sus labios temblaron mientras decía, nervioso, no es eso. No es eso lo que queríamos decir. Demasiado tarde. Bloqueé todas sus explicaciones. Solo me quedé con una frase. No importaba lo que quisieras decir, lo tomé en serio. Gracias por cuidarme estos últimos años. Pero de ahora en adelante, espero que no vuelvas a molestarme ni a mí ni a mi novio. El coche de Norman estaba aparcado al borde de la carretera. Me subí al coche con él, dejando a esas 3 personas atrás. El coche recorrió un largo trecho y ninguno de los dos habló. Norman miró cautelosamente mi expresión a través del espejo retrovisor. Dijo tentativamente, Amanda, detengamos el auto. Tan pronto como grité, Norman inmediatamente frenó y se detuvo. Me desabroché el cinturón de seguridad y estaba a punto de salir del coche. Norman parecía confundido. Me preguntó qué pasaba, si había hecho algo. No respondí, le di la espalda y golpeé la puerta del auto. Dije fríamente, ábrelo. Quiero salir. Con un clic, el bloqueo del coche se liberó. Empujé la puerta y estaba a punto de irme. Detrás de mí, Norman finalmente dejó de fingir. Suspiró suavemente y me llamó, hermanita, regresa. Me detuve en seco, pero no me giré. Entonces Norman empujó la puerta del coche, caminó alrededor del frente del vehículo y se detuvo frente a mí. Levantó la mano para quitarse las gafas. La sonrisa artificial ya no estaba plasmada en su rostro. La copa de los árboles proyectaba un cuadrado de sombra y, debajo, el aire permanecía perfectamente quieto. Estaba tan cerca que podía sentir su aliento mezclándose con el mío. Norman extendió la mano, queriendo acariciarme la cabeza como solía hacerlo, pero al final, sus dedos se curvaron ligeramente y solo rozó suavemente mi mejilla con el dorso de su mano. Lo escuché susurrar, lo siento por hacerte pasar por tantas dificultades. Al instante, mis ojos se llenaron de lágrimas. Norman dijo que no me abandonó intencionalmente en ese entonces, que realmente no tenía otra opción. Hace 5 años, su rico y poderoso padre biológico, que tenía conexiones en círculos legales e ilegales, lo encontró, lo obligó a regresar y lo convirtió en su sucesor. Él se negó. Entonces su padre biológico le enseñó una dura lección. La banda de secuestradores que transportaban explosivos fue enviada por él. En ese momento, Norman sufrió quemaduras graves y apenas podía aferrarse a la vida. Fue su padre biológico quien lo reemplazó por un cadáver carbonizado de complexión similar, haciéndolo sin que nadie lo notara. A partir de entonces, el que murió fue Miles en su mejor momento. El que sobrevivió fue su hijo, Norman. No me atreví a preguntar cómo logró escapar del control de su padre biológico, solo lo escuché decir que no quedaba un solo trozo de piel sin quemar en su cuerpo, requiriendo injertos de piel completos. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Norman ahuecó mi rostro entre sus manos y usó sus pulgares para limpiar mis lágrimas. Dijo suavemente con una sonrisa, no llores. Estoy bien ahora, no. Pero no pude evitarlo. Él había estado a mi lado desde el día en que nací.
estuvimos separados durante 5 años. Cuando me enteré de que todavía estaba vivo pero me lo había estado ocultando, incluso sentí resentimiento hacia él. Nunca esperé esto en estos últimos 5 años. Él no lo ha tenido más fácil que yo. Las lágrimas simplemente no paraban, desdibujando todo lo que estaba a la vista. Me atraganté, incapaz de hablar, hasta que un cálido beso presionó mis labios. Todavía estaba en estado de shock. Norman se inclinó y presionó su frente contra la mía, pero ese beso de reencuentro tan esperado no le trajo alegría. Esto solo aumentó su carga. Él seguía acariciando mi rostro, con sus ojos fijos en mí. Seguía preguntando, ¿te resulta extraño o te da asco? Debiste sospechar de mi identidad hace mucho tiempo. Entonces, ¿era cierto lo que dijiste antes sobre que era tu novio? Ha sido como un hermano mayor para mí desde la infancia, asumiendo las responsabilidades de los padres. Siempre temía desviarme del camino. Tras darse cuenta de que sentía algo diferente por mí, se puso aún más nervioso y tímido que yo. Incluso ahora, sigue teniendo miedo. Miedo de que solo dependiera de él, miedo de no poder distinguir entre el amor familiar y el romance. No respondí. En cambio, profundicé el beso y se lo devolví, usando la acción para responder. Norman me abrazó con tanta fuerza que sus brazos casi me aplastaron los huesos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, divididos entre el llanto y la risa. Finalmente, besó cada centímetro de mi rostro y dijo solemnemente, he vuelto. A partir de ahora, nadie podrá separarnos nunca más. Fin.